Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la vida de Otto von Bismarck, ya saben, el canciller de hierro que unificó Alemania. Ujú. Vamos a explorar algunos extractos de un texto biográfico, Ajá. buceando en su ascenso al poder, sus astutas estrategias y el legado a menudo controvertido que dejó tras de sí. Prepárense Interesante. para descubrir a un personaje complejo, un hombre que marcó un antes y un después en la historia de Europa. Lo que hace que Bismarck sea tan fascinante es esa mezcla de brillantez estratégica Sí, y pragmatismo despiadado. Fue un maestro en el juego de poder, sí, Claro. pero también un producto de su tiempo, Exacto. del siglo XIX, convulso y en constante transformación. para entender a este hombre, a este gigante de la historia, tenemos que remontarnos a sus orígenes, Exacto. ¿verdad? Bismarck nace en 1815, justo después de las guerras napoleónicas, Ah, en un ambiente marcado por el patriotismo y el fervor nacionalista. Esas historias de guerra y heroísmo que se contaban en su casa, sin duda, calaron hondo en el joven Bismarck. Pero su infancia no solo estuvo marcada por la figura de un padre autoritario, ¿no? Y militar. Claro, Su madre, una mujer inteligente y culta, también ejerció una gran influencia en él. por supuesto. ¿Cómo se combinaron estas fuerzas, a veces opuestas, para forjar la personalidad de Bismarck? Ahí está la clave. Bismarck hereda la disciplina y la ambición de su padre, Ajá. pero también el ingenio y la astucia de su madre. Esa dualidad se manifiesta a lo largo de su vida, Ya. en su forma de gobernar y en sus relaciones personales. De hecho, incluso su matrimonio con Johanna von Puttkamer, un matrimonio que, según dicen, no fue del todo feliz, pudo influir en su carácter. Es muy probable, a pesar de tener muchos hijos, la relación con Johanna parece haber estado marcada por la distancia emocional. Ya veo. Y esa faceta más personal, más íntima, sin duda también nos ayuda a comprender al Bismarck político. Y hablando de política, ¿cuándo empieza a manifestarse en Bismarck esa convicción monárquica tan firme? Esa defensa a ultranza del derecho divino de los reyes. Bueno, desde muy joven, Bismarck muestra una inclinación hacia el conservadurismo. Se opone a los movimientos liberales que sacuden Europa a principios del siglo XIX Sí. y cree firmemente en la autoridad del monarca como garante del orden social. ¿dirías que esa férrea defensa del orden establecido se vio reforzada por las revoluciones de 1848, que él mismo presenció con una mezcla de fascinación Sin duda, y horror? esas revoluciones que para muchos representaban la esperanza de un futuro más libre y democrático, para Bismarck fueron una amenaza, Ya. un caos que había que sofocar. Claro. De ahí surge su famosa frase: Sí. el destino de Alemania no se decidirá por discursos y mayorías, sino por sangre y hierro. Uf, potente. Esas palabras definen a la perfección su visión del mundo y su forma de hacer política. Es decir, que Bismarck no era un hombre de medias tintas, No. ¿verdad? ¿Qué ves? Si tenía que recurrir a la fuerza para imponer su visión del mundo, Exactamente. no dudaba en hacerlo. Y esa determinación, esa falta de escrúpulos, le permitió ascender rápidamente en el escalafón político. Sus nombramientos diplomáticos en Frankfurt, San Petersburgo y París fueron clave para su desarrollo como estratega. Y en esos destinos no solo perfeccionó sus dotes diplomáticas, sino que también tejió una red de contactos que les serían muy útiles en el futuro. Hombres como Napoleón III o Disraeli se cruzaron en su camino. Así es. Bismarck observó, aprendió y, en muchos casos, manipuló a sus rivales. Su paso por las principales capitales europeas le proporcionó una visión global del tablero político, una visión que le sería fundamental para llevar a cabo su gran proyecto, la unificación de Alemania. Un proyecto que, como sabemos, no fue un camino de rosas. No, Precisamente, para nada. había muchos intereses en juego, muchas potencias que se oponían a la creación de un Estado alemán fuerte Claro. y unificado. ¿Cómo logró Bismarck superar esos obstáculos? Ahí es donde entra en juego su maestría. Bismarck era un estratega nato, capaz de anticipar los movimientos de sus oponentes y de sacar provecho de cualquier situación, por compleja que fuera. Un ejemplo de ello es la cuestión de Schleswig-Holstein. Esa disputa territorial entre Dinamarca y los estados alemanes, un polvorín que Bismarck supo convertir en una oportunidad. Exacto. Aprovechando la confusa situación legal de esos ducados, Sí. Bismarck provocó una guerra con Dinamarca, logrando el apoyo de Austria en la contienda. Fue una jugada arriesgada, Sí. pero brillante. Bismarck logró anexionar Schleswig-Holstein a Prusia, Ajá. dando un primer paso hacia la unificación. Pero eso era solo el principio.
Claro. La siguiente parada en el camino hacia la unificación sería la Guerra Austro-Prusiana, un enfrentamiento que Bismarck había planeado meticulosamente durante años. Aquí es donde Bismarck demuestra su capacidad para aislar diplomáticamente a sus enemigos. Se asegura la neutralidad de Rusia y Francia. Y con una serie de movimientos estratégicos logra provocar la guerra con Austria. Es fascinante cómo Bismarck, en tan solo 7 semanas, 7 semanas. consigue una victoria aplastante sobre Austria en la batalla de Sadowa. Caramba. Es una demostración de fuerza que asombra a toda Europa y que coloca a Prusia como la potencia hegemónica en los estados alemanes. Una victoria que llana el camino hacia la unificación, ¿verdad? Sin duda, pero aún queda un último escollo. Francia. Napoleón III ve con recelo el creciente poder de Prusia y busca frenar su expansión. Y aquí es donde Bismarck, una vez más, demuestra su astucia. Manipulando el famoso telegrama de Ems. Exacto. Un incidente diplomático que Bismarck convierte en una declaración de guerra por parte de Francia. Bismarck edita el telegrama para que parezca que el rey Guillermo Winné ha insultado al embajador francés. Increíble. La opinión pública francesa se indigna y Napoleón III, presionado por la opinión pública, declara la guerra a Prusia. Una guerra que, como sabemos, termina con una victoria aplastante para Prusia, Sí, culminando con la proclamación del Imperio Alemán en 1271. Un momento histórico que cambia para siempre el mapa de Europa. y un momento que consagra a Bismarck como el gran artífice de la unificación alemana. Increíble. El canciller de hierro, que con una combinación de diplomacia, astucia y fuerza militar, logró convertir su sueño en realidad. Un sueño que, sin embargo, también tuvo sus sombras. Claro. En la siguiente parte de nuestra inmersión, exploraremos las consecuencias de la unificación, las tensiones que generó en el tablero europeo y la política interna de Bismarck, una política que combinaba medidas progresistas con un férreo autoritarismo. No se lo pierdan. Retomamos nuestra inmersión en la figura de Otto von Bismarck, Ajá. ahora que le hemos visto ascender al poder y lograr la unificación de Alemania. Bien. Pero el camino no termina ahí. Claro. ¿Cómo gestionó Bismarck esa nueva realidad? Esa Alemania unificada que despertaba recelos y ambiciones en sus vecinos. Es fascinante, ¿verdad? Bismarck, el hombre de sangre y hierro. Sí. El estratega que no dudó en recurrir a la guerra para conseguir sus objetivos. Se convierte en un defensor de la paz, al menos en apariencia. ¿Cómo se explica este cambio? En realidad no hay tal contradicción. Ya. Bismarck era, por encima de todo, un pragmático. Mm. Comprendió que la Alemania unificada, para consolidarse y prosperar, necesitaba un periodo de paz, Claro. un respiro que le permitiera afianzar su posición en el tablero europeo. Y para conseguir esa paz, Bismarck tejió una compleja red de alianzas. Exacto. Un sistema que buscaba mantener el equilibrio de poder en Europa y evitar una nueva guerra a gran escala. Es lo que se conoce como Realpolitik. Exacto. Yeah. La Realpolitik bismarckiana se basaba en el pragmatismo, Sí. en la búsqueda del interés nacional por encima de cualquier otra consideración ideológica o moral. Bismarck no dudaba en aliarse con antiguos enemigos Claro. o en romper acuerdos si eso beneficiaba a Alemania. Podríamos poner un ejemplo concreto de cómo Bismarck aplicó esta Realpolitik, Claro. más allá de las alianzas generales que ya hemos mencionado. Tomemos como ejemplo el Congreso de Berlín de 1878. Tras la guerra ruso-turca, Sí. las potencias europeas se reunieron para repartirse los despojos del Imperio Otomano. Ajá. Bismarck, actuando como mediador, buscó evitar que Rusia saliera demasiado fortalecida del conflicto, Ya veo. ya que eso podría desestabilizar el equilibrio europeo. Es decir, que Bismarck no quería que Rusia se convirtiera en una amenaza para Alemania. Exactamente. Y para ello no dudó en apoyar a Austria-Hungría en sus pretensiones sobre los Balcanes, a pesar de que eso podía generar tensiones con Rusia. Es un ejemplo perfecto de cómo Bismarck anteponía el interés de Alemania a cualquier otra lealtad o principio. Y esa red de alianzas, ese juego de equilibrios, funcionó. Durante su mandato como canciller, sí. Bismarck logró evitar una guerra a gran escala entre las grandes potencias. Ya. Pero, como él mismo predijo, su sistema de alianzas era frágil, dependía en gran medida de su propia figura, de su capacidad para manejar los hilos del poder. Y cuando Bismarck abandona el poder en 1890, Sí, ese frágil equilibrio se rompe. en efecto. El Kaiser Guillermo II, con su política exterior mucho más agresiva, termina por llevar a Europa a la Primera Guerra Mundial. Es una de las grandes ironías de la historia. Bismarck, el hombre que unificó a Alemania a través de la guerra, se convirtió en un garante de la paz. Ya veo. Y su salida del poder, paradójicamente, abrió el camino a un conflicto aún más devastador. Dejando a un lado la política exterior, Sí, ¿cómo era la Alemania de Bismarck en el ámbito interno?
Mm. ¿Qué tipo de sociedad construyó? Bismarck, a pesar de su autoritarismo, también impulsó algunas medidas sorprendentemente progresistas para la época. Ah. Por ejemplo, introdujo un sistema de seguridad social con seguros de enfermedad, accidente y vejez. ¿Lo hizo por convicción o por puro pragmatismo? Es difícil saberlo con certeza. Claro. Es posible que Bismarck, viendo el auge de los movimientos socialistas, buscara apaciguar el descontento social con estas medidas. Pero también es cierto que en sus escritos y discursos se muestra convencido de la necesidad de que el Estado proteja a los más débiles. Es decir, que Bismarck no era un ideólogo, sino un hombre práctico, un gobernante que se adaptaba a las circunstancias. Exacto. Y esa capacidad de adaptación y esa flexibilidad le permitió mantenerse en el poder durante casi 3 décadas. Caramba. Un periodo en el que transformó por completo el mapa de Europa y sentó las bases de la Alemania moderna. Pero ese poder, como hemos visto, no duró para siempre. No. En la próxima parte de nuestra inmersión exploraremos la caída de Bismarck, sus últimos años, apartados del poder y el complejo legado que dejó tras de sí. Un legado que sigue siendo objeto de debate y controversia en la actualidad. Hemos explorado el ascenso de Bismarck al poder, su maestría estratégica en la unificación de Alemania y su habilidad para mantener la paz en Europa. Pero como todos los reinados, el suyo también llegó a su fin. ¿Qué desencadenó la caída de este gigante de la política? La semilla de la caída de Bismarck se encuentra paradójicamente en su propio éxito. Bismarck construyó un sistema que giraba en torno a su figura, a su capacidad para controlar todos los hilos del poder. Y cuando ese control se debilitó, las grietas comenzaron a aparecer. Hablamos, claro está, de la llegada al trono del Kaiser Guillermo II, un joven ambicioso, con ganas de dejar su propia huella en la historia. Exacto. Guillermo Sazón, que representaba una nueva generación impaciente por tomar las riendas del poder. Chocaba frontalmente con la visión de Bismarck, con su política exterior prudente y su control férreo de la política interna. Y esas diferencias, esas tensiones, terminaron por provocar una ruptura irreparable. En efecto, el choque entre ambos fue inevitable. Guillermo II quería una Alemania más expansionista, más presente en el escenario mundial. Y Bismarck, con la experiencia de sus años, veía en esa ambición desmedida un peligro, una amenaza para la estabilidad que tanto le había costado conseguir. La ruptura definitiva llegó en 1890, cuando Bismarck se vio obligado a dimitir. Imagino que para un hombre acostumbrado a mandar, a tener la última palabra, esa renuncia forzosa debió ser un trago muy amargo. Sin duda. A pesar de sus 75 años, Bismarck no estaba preparado para retirarse, se refugió en su finca, pero no se resignó al silencio. Escribió sus memorias, un relato en el que criticaba con dureza la política del Kaiser y advertía de los peligros que se avecinaban. Es decir, que Bismarck, incluso en la sombra, seguía siendo una voz influyente, una figura a la que muchos seguían admirando y respetando. Así es. Sus opiniones seguían teniendo peso en la sociedad alemana, y sus críticas al Kaiser encontraban eco en aquellos que veían con preocupación la deriva de la política exterior alemana. Bismarck fallece en 1898, apenas 8 años después de su dimisión. Dejó tras de sí un legado complejo, un legado que sigue generando debate y controversia hasta nuestros días. ¿Cómo podríamos resumir la figura de Bismarck y su impacto en la historia? Bismarck fue sin duda un personaje excepcional, un hombre que marcó un antes y un después en la historia de Alemania y de Europa. Fue un maestro de la estrategia, un político sin escrúpulos, un líder capaz de unificar una nación dividida y de convertirla en una potencia mundial. Pero también fue un hombre autoritario, un defensor del poder del Estado por encima de todo. Su realpolitik, tan efectiva en su momento, también sentó las bases para futuros conflictos. Es cierto, el legado de Bismarck es un legado ambivalente. Por un lado, tenemos la unificación de Alemania, la modernización del Estado, la creación de un sistema de seguridad social pionero en su época. Pero por otro lado, tenemos el autoritarismo, la represión de los movimientos sociales, la exaltación del nacionalismo, elementos que en última instancia contribuirían al estallido de la Primera Guerra Mundial. Bismarck fue un hombre de su tiempo, un hombre complejo y contradictorio, como lo fue el siglo XIX que le tocó vivir. Y su figura, con sus luces y sus sombras, nos sigue interpelando hoy en día, invitándonos a reflexionar sobre el poder, la ambición y el precio del progreso. Y con esta reflexión, con esta mirada al pasado que nos ayuda a comprender el presente, damos por concluida nuestra inmersión en la vida de Otto von Bismarck, el canciller de hierro. Esperamos que este viaje les haya resultado tan fascinante como nosotros.